Ok, buenas noches y bienvenidos a Cápsulas Gerenciales Dosis Doble con Augusto Pinot y Fernando Nava por un por poco de acá. suerte Fernando Bienvenidos Nava, pero todos. aparentemente Fernando lo perdimos. No, aquí estoy. No era buffering, era tontering. ¿Qué tal, Augusto? ¿Cómo te trata esta semana? ¿Cómo está el norte? Mira, el norte está empezando a enfriarse. La calefacción esta semana prendió un par de veces durante la noche, eh, lo que quiere decir que son los primeros indicios de que ya los pantalones largos vienen en camino. Bueno, aquí hay entre 31 y 34 grados hoy. Hoy estuvo calientico por acá. No, eso no. Claro, grados del acá, ¿no? Con la conversión de los grados me pierdo. Con la del peso no tanto. Básicamente, con la del peso yo digo 2 libras, más o menos. Correcto. Em, pero lo que sí le he dicho yo a la gente es que cuando esté tratando de hablar de su peso corporal, al momento de subir, habla en kilos. Y al momento de bajar, habla en libras. Porque si subiste, pues está bien, subiste 1 kilo. No subiste 2 libras, suena como menos, ¿no? Y viceversa. Oye, bajé 3 libras. 1,5 kilos, 3 libras. Pero No, bueno, no, no, mira, me eso salgo. es una teoría similar a la teoría de mi suegro, que dice que la Ajá. gente es muy torpe, dice, la gente es muy torpe, mira, van y se quitan 10 años. Entonces dicen, ¿cuánto tienes? 35. Y la gente te dice 35, coño, pero para 35 estás Estás bien. llevado. Porque está Te exactamente. llevó En el. cambio, mi suegro dice, no, tiene que hacerlo al revés. Te sube 10 años. Te dice, ¿cuánto tienes? 55. Oye, pero para 55 estoy muy bien, chico. Pareces de 45. Está bien. Pero Pero bueno, el día vayamos de al hoy tema estamos que, hablando que nos de atención compete al hoy, cliente. ¿correcto? Nuestro tema de esta semana ha sido Es, atención al cliente y específicamente te voy a dejar que lo introduzcas y hables de la brújula de Disney. ok, Disney, por supuesto, mucha gente lo asocia primero con los parques y otros con las películas. Um, Entre los parques y los hoteles, Disney es de las empresas que tienen más millones de huéspedes, por decirlo de alguna manera, al año. Y ellos tienen un nivel muy alto de servicio al cliente. Una de las cosas que ellos tienen se llama guestology o huéspedología. Y dentro de ese modelo de ellos, como a Walt Disney le gustaban mucho las brújulas, él habló de 4 pilares y cada uno de esos pilares lo bautizó con la inicial de uno de los puntos cardinales: norte, sureste y oeste. Según este modelo que usan en las empresas Disney, a norte, la N de norte se refiere a necesidades, la S de sur se refiere a, en el original se llama stereotypes, la versión que hice yo en caso de las gerenciales adapté un poco y lo puse como sentimientos. En el original se refería a emotions, yo usé expectativas, o sea, cambié la S y la E, y la O de oeste en español, en inglés es W de west, ellos hablaban de want. Eh, yo lo adapté a oportunidades. Entonces, norte necesidades, sur sentimientos, E expectativas o oportunidades. Y lo primero es, vamos a empezar por el norte, necesidades. Y lo que yo le digo a clientes, a gente que oye el programa, a empresarios en general, es que la única razón por la que tu empresa existe es porque tu cliente tiene una necesidad. Si tu cliente puede resolver su problema o satisfacer esa necesidad sin ti, pues tu empresa no tiene mucha razón de ser. ¿Qué piensas tú acerca
de la importancia de saber las necesidades del cliente. Inclusive mi experiencia inicial laboral fue en ventas y una de las cosas que yo le enseñaba a la gente y que sigo enseñando obviamente a raíz de los años es cuando tú presentas tu producto, las, las capacidades, las características del producto son completamente irrelevantes a menos que vengan a resolver un problema o de suplir una necesidad que tenga ese cliente. Da lo mismo si el producto es rápido, es lento, todas esas cosas son completamente irrelevantes a menos que logren encajar en esa necesidad del cliente. Y uno de los fallos más comunes que yo veo en la gente que hace ventas y en la fuerza de ventas es exactamente eso, que te vienen a decir, no, pero es que mira, este producto es pequeño, compacto, pero no me da ninguna de mis necesidades, con lo cual se convierte en completamente irrelevante como característica. Perfecto, y yo quiero apuntar, además elaborando en eso, que cuando hablamos de necesidad, no nos referimos a solamente algo necesario, es que puede ser un lujo también. Es sencillamente la meta que tu cliente está tratando de resolver. Y a veces eso no quiere decir, ok, necesito comprar un producto que haga A. No, yo necesito un producto que haga A y me haga sentir B. Una de las cosas uno de los ejemplos que yo doy en esta semana en cápsulas gerenciales en la N, es que yo trabajo en una empresa que vende toner e impresoras. Yo vivo en Bonaire, que es una isla en el Caribe de 20.000 personas. La importación fluctúa. Aquí o sea, una carga puede tener un rango de llegada de 2 semanas fácilmente. No que llegue en 2 semanas, sino que te pueden decir, llega esta semana la que viene y tienes 15 días, que es la ventana de llegada. ¿Ok? Y eso, por supuesto, yo soy el de almacén y eso me genera a veces que no tenga el toner que necesita mi cliente. Ahora, ¿qué trato de ver yo? Incluso hacer un segundo paso dentro de la necesidad. Si mi cliente necesita toner y no tengo el toner, voy más allá y me pregunto, ¿qué necesita mi cliente? Imprimir. El toner lo está usando para imprimir. Entonces, ok, yo le digo al cliente, mira, si la máquina está parada porque no tienes toner, yo te pongo una temporal. O si es un trabajo muy grande, lo puedes venir a imprimir aquí en la empresa, en nuestro centro de copiado delante. Claro que la necesidad de mi cliente no es tener un toner puesto ahí en un closet, sino poder imprimir. Y eso es una de las cosas que yo invito a la gente que nos escucha que tiene una empresa, es tratar de tener muy clara cuáles son las necesidades del cliente. Es para mí el primer paso. ¿Tú has vivido algún ejemplo de cualquiera de los dos lados con respecto a necesidades? No, de ambos lados, de ambos lados. Por ejemplo, una de las cosas que yo trabajo como coach con mucho negocio que está empezando, con mucho negocio que está en lo que se llama en inglés strapping. Y una de las cosas que yo le enseño a los clientes es entender la diferencia en ese strapping. Hace semanas tú y yo privadamente estábamos bromeando de los corotitos, los llamábamos, ¿no? Y todas esas cosas que viene esa persona que está creando el negocio que dice, oye, tengo que comprarme la computadora nueva y tengo que comprarme esto y necesito aquello. Y mi trabajo es justamente enseñarles qué de todo eso es necesario y qué de todo eso no es necesario hasta que el negocio realmente está produciendo para pagar. Una vez que el negocio produce para pagar, todo puede ser indispensable, no importa. ¿Okay? Compañías como Google se pueden dar el gusto de comprar todo lo que quieran. El problema y error común que yo encuentro con el empresario que está empezando es que tiene una cantidad de gastos que se crea y de gastos fijos específicamente que no necesitan. Te voy a dar un ejemplo. Yo tengo muchos clientes que tienen su email, su calendario del trabajo por medio de Google. ¿Okay? Pero entonces van y contratan Zoom. ¿Okay? Lo que quiere decir que pagan 6 a 12 dólares por correo que les da acceso a Google Meet, pero además agregan el costo adicional de 15 dólares al mes de Zoom. ¿Es 15 dólares un gasto grande? No, no lo es. El problema está en que cuando el negocio no está produciendo, todos esos 15 dólares suman. Entonces son cosas que tú debes aprender. Una vez que el negocio produce, está bien, no importa, pon Zoom porque te gusta más.
Pero son las cosas que la gente tiene que entender y son donde tú tienes que entender realmente cuál es la necesidad que tú tienes y cuál es la necesidad que no tienes. Y especialmente digamos, en la etapa de bootstrapping, yo creo que el asunto es cuál es el mínimo necesario que tú necesitas para generar valor al cliente. Uno de los podcasts más exitosos, creo yo, que hay, que es el de Pat Flynn, él dice que él gastó como $400 en el micrófono que compró al principio y pasaron como 2 años antes que hiciera su primer episodio. Y él mismo dice, yo no necesitaba ese micrófono. Y ese micrófono se vuelve además un costo hundido que vas a evaluar en contra del tiempo que pase antes de que produzcas ese dinero. Entonces es delicado. La segunda letra, la S de sur, y estoy seguro que en esta todos tenemos alguna historia. La S de sur se refiere a sentimientos. Y especialmente en atención al servicio al cliente, es un área donde los sentimientos están presentes. Normalmente cuando un cliente se comunica contigo es porque tiene un problema y según el nivel del problema o según cómo ya esté el día siguiente, su nivel de sentimiento va a ser desde el desconfort hasta, o sea, desde la incomodidad hasta la rabia. Ahora, si eso pasa muy a menudo, si tus clientes tienen ese tipo de sentimientos muy a menudo, no puedes culparlo a que es un mal día en de muchas cliente. empresas, ¿no? Lo ves en muchas empresas en las cuales la distinción, especialmente empresas medias, donde hay un departamento de ventas y un departamento de soporte, pero muchas veces el departamento de ventas no conoce el producto suficiente para poder resolver preguntas tontas que le pudieran dar esa satisfacción al cliente, ¿ok? Y en cambio lo que hacen es enviar al cliente a ese funnel, a ese embudo de soporte técnico donde están los soportes técnicos complicados, los menos complicados y una pérdida de tiempo grande, ¿no? Y Una cosa que normalmente esos siempre he fondos son peleado muy con eso. despersonalizados. Son muy poco humanos. Correcto. Y es, por ejemplo, una de las cosas cuando a mí la gente me dice por qué yo tengo un iPhone y uso el iPad, porque en el 99% de las ocasiones en las que yo he tenido que lidiar con Apple, por soporte, porque he tenido un problema, porque se me ha roto la pantalla, la respuesta siempre ha sido satisfactoria. No estoy diciendo siempre a mi favor, pero siempre satisfactoria. Yo cuento un cuento que me pasó a mí. Nosotros compramos un laptop, ¿ok? Para mi esposa, ¿ok? Era el laptop de mi esposa y eh, había un recall de teclado, ¿ok? Nosotros lo llevamos a Apple a que le cambiaran el teclado y el día que voy a buscar la computadora, llego ahí, la computadora tenía 3 años, ¿ok? Llego ahí, me siento y cuando llego salían con corbata. Creo que es la primera corbata que he visto en un Apple Store, ¿ok? Con lo cual te daba rango de quién había venido, ¿no? Y Sí. se me sienta el hombre en la mesita y me dice, oiga, tuvimos un problema con su máquina. ¿Ok? ¿Qué pasó? Entonces me dice, el técnico que conectó las tarjetas las conectó al revés y cuando le dieron prender, se frío, todo. ¿Ok? Entonces, tenemos que reemplazarle su máquina. ¿Ok? Entonces, su máquina, esta fue la máquina que usted compró, esa máquina está descontinuada, entonces le vamos a dar la mismo modelo, pero de este año. ¿Okay? Y mi pregunta fue, la computadora originalmente mi esposa la había comprado en color dorado, y mi pregunta fue, ¿la podemos cambiar por Space Gray? Que no era un color que no existía cuando la compramos originalmente. Y el hombre se me quedó viendo así y me dice, ¿ok? Pero, ¿qué sucede? Eso como sentimiento, ¿ok? Que hacia el cliente es increíble. ¿Por qué? Porque algo que a mí me debió haber enfadado muchísimo, en cambio yo salí contentísimo con mi computadora nueva bajo el brazo a configurarla. En cambio, yo tengo la experiencia contraria. Yo compré un Surface, ¿ok? Un Microsoft Surface,
para mi suegra. Y el disco duro se echó a perder. ¿Okay? Los discos duros se echan a perder, no tiene problema. Cuando la llevé a Microsoft, claro. ¿Okay? Microsoft me dijo, nosotros no reparamos esta máquina, tienen que comprar una nueva. No, y en ese obviamente, caso el sentimiento de frustración, rabia. En cambio sigo comprando Apple, ¿no? Claro, totalmente. Una de las cosas es que cuando un cliente nos usa como servicio, como proveedor de servicio o producto, una parte íntegra del producto es paz mental. Es sentir que cuentas con esa empresa que te vendió el producto o servicio. Y eso no sale en la caja en ningún lado. ¿Entiendes? Ni siquiera cuando dice 3 años, lo que sea. No, eso no tiene que ver. Solamente en el momento que alguien se queje, es que va a vivir eso del lado del cliente. Y es por eso que yo a veces le digo a las empresas, pues que tú no tienes idea la oportunidad que es una queja. Porque en una queja es el momento en que tienes la oportunidad de demostrar al cliente que tú estás con ellos, you got their back. No solamente eso, pero los tienes que entender a qué nivel estás. Porque a veces dar el servicio a tu cliente para que tu cliente se lo pueda dar efectivamente al cliente de ellos vale el precio en oro, ¿no? Yo tenía como cliente hace muchos años un distribuidor de electrónica muy grande en Miami y ellos estaban teniendo un problema hace 10 años, ¿okay? Con retorno de tarjetas de video. Entonces, yo me senté a estudiar el problema y descubrí que el problema era no que la tarjeta era defectuosa, cosa que todo el mundo sabía, ellos sabían, nosotros sabíamos. O sea, era un problema de la industria, no de la marca que yo representaba. Pero a raíz que empezamos a hacer esto, empiezo yo a estudiar y descubro que el problema es que en aquel entonces las tarjetas de video venían en lo que se llamaba PCI, AGP y PCI Express. ¿Okay? Y que la gente compraba el puerto equivocado. Y cuando llegaba a la casa, la abrían la caja, pero claro, una vez que la caja la abre y te das cuenta, este no es, y tienes que regresar a la tienda, ese producto no lo puedes volver a vender como nuevo, retorno. Entonces, lo que hicimos fue, yo me senté con la persona de diseño gráfico en la oficina y le dije, quiero que me diseñes una calcomanía donde muestre, este es el puerto de su computadora, confirme antes de abrir la caja. ¿Sí? Y yo no le dije a nadie. ¿Okay? Mandamos a hacer la calcomanía de $1, ¿okay? Y se la pegué a todas las cajas que salían para este cliente. Fue el cliente de prueba. Arranca y a los 30 días que estamos en esta prueba, suena mi teléfono y es el jefe de la persona con la que yo trabajaba. O sea, una persona muy alto nivel en ese momento. ¿Sí? Necesito que vengas a Miami a hablar conmigo. Ok. Me monto en mi avión para Miami. Llego a Miami a reunirme con esta persona. La persona era una persona muy alta dentro de la organización. Me siento en la oficina de él y me dice, ¿qué hiciste? No sabía ni de qué me estaba hablando, para serte honesto. Porque yo no había visto los números. Claro, él sí, pero yo no había visto los números todavía. Y ante esa apertura uno no sabe si lo hizo bien o mal. Correcto. Entonces le digo, no sé lo que me está hablando. Entonces me mostró los números. Y le dije, no sé de lo que me estás hablando. Y suelta la carcajada y me dice, yo entiendo por qué no me quieres decir. Porque esto te da una ventaja sobre toda la industria que nadie tiene. Pero yo necesito saber qué hiciste. Y le digo, mira, yo no hice nada malo. Total fue, una vez que yo entendí dónde estábamos, okay, negociamos el secreto, okay, en que él me iba a dar unos beneficios que yo no iba a perder una vez que yo le diera el secreto, y él mantuvo su palabra como tenía que ser. Entonces le digo, bueno, llama a alguien del warehouse y dile que te traigan una caja de cada una. Okay. Él hace la llamada y obviamente era una persona de vuelta muy alta en la organización. Entonces el pobre fulano del warehouse no podía llegar más rápido a la oficina, ¿no? Yo le doy mi caja y mi competencia. Le doy las dos cajas y le digo, ¿cuál es la diferencia? No la encuentro y le digo, ve al lado. En el lado, si está en la caja, en el lado, ahí es donde está la diferencia, ¿no? Abre la diferencia y ve la calcomanía y me dice, tú me estás diciendo que esta ¡pip! Es la diferencia. Claro. O sea que tú te acabas de ganar una campaña de marketing por esa calcomanía. ¿Okay? Pero, aunque nos riamos... Pero no te la ganaste por la calcomanía, te la ganaste por escuchar el sentimiento del cliente. Correcto, que está frustrado, y de la empresa que está frustrada.
Y es Correcto. eso. Y vamos a estar Logré con una neurológicamente de 1 centavo resolver un problema a nivel de ellos muy grande, muy grande. Estamos hablando de eran Claro. muchas tarjetas, muchos dólares. ¿Okay? Y a nivel del cliente de ellos, lo que pasaba era que comparaban las dos cajas y como una tenía calcomanía y la otra no, se llevaban la calcomanía y no la de la competencia. Claro, Pero ese era el sentimiento. claro. Y es porque estás atacando el sentimiento de frustración de las dos partes. Y la parte de los sentimientos del cliente es tan grave y digamos tan importante porque los sentimientos, las emociones, son lo que fija la memoria en tu cerebro. Tú recuerdas los días y momentos donde tuviste una emoción fuerte. ¿Sí? Y además tienes el otro nivel que es la parte de las neuronas espejo, de mirror neurons, y la empatía, donde si alguien se siente mal, tu primer feeling es sentirte un poquito mal porque esa persona se siente mal. Eso quiere decir que si tú haces sentir mal a tu cliente, tú puedes perder clientes que ni siquiera has tenido. El ejemplo de hoy en las cápsulas es que a una colega compró un carro nuevo, un concesionario, como a los 2 meses se le dañó un repuesto, como estaba en garantía, le dijeron, venga, traiga el carro, le ponemos el repuesto y no tiene que pagar nada. Ella va, pone el repuesto, se va a su casa y a los 3 meses le llaman que no, que tiene que pagar el repuesto. Y ella, no, mira, tú me dijiste que no. Al final el tipo casi que la regaña y le dice que no, que ella tiene que pagar. Ella cuelga y por casualidad, como Bonaire es una isla pequeña, ella tenía el número de la dueña del concesionario. Llama a la dueña, ella le cuenta, la dueña le dice, sí, yo me encargo, pero no me gusta que me hayas llamado a mi número personal para esto. Entonces yo dije, ves, ya veo desde afuera de dónde viene el tipo de trato al cliente. Porque en este caso, donde la empresa, el concesionario metió la pata, pero hasta la rodilla, Correcto. hey, no puedes decirle al cliente nada. Ahora, yo te voy a contar una nada más le historia puedes decir al cliente, discúlpame. contraria que me pasó a mí. Como te digo, mi experiencia con atención al cliente era muy buena. Mi experiencia ayudando a pequeñas empresas con lo mismo, obviamente ha sido mucho porque soy bueno al respecto, me gustaba. Yo tuve era un cliente grande. Para mí era una cuenta que podía ser muy importante, hace algunos años de trabajo. El cliente tenía una necesidad que nosotros no podíamos hacer. Para poderlo hacerle, el problema es que su horario corría 24 horas al día y el software de nosotros se reseteaba cada 12 horas o cada 24 horas. Entonces, claro, su empleado que trabajaba, vamos a decir, de 8 de la noche a 8 de la mañana, tenía que crearle realmente 2 turnos, lo cual desde el punto de vista de recursos humanos, un dolor de cabeza, a todo un problema. Y habían otras cosas que nosotros no hacíamos técnicamente, era un software. Pero yo le dije a esta persona, le dije, nosotros no hacemos eso. La única manera de que esto funcione es que tú contrates a una persona cuyo único trabajo es arreglar estas cosas, lo cual no tiene sentido. ¿Okay? Y me despedí, hicimos las pruebas, todo, le gustaba, se va bien conmigo, pero yo entendía que el producto, esos elementos eran demasiado grandes y requería para él tener una persona sentada ahí nada más que para eso. Bueno, esto pasa en diciembre. Okay. No, se despide, yo me voy muy triste porque no me voy a ganar mi comisión, que era muy buena. Okay. Y en enero 12 suena mi celular y me llama el cliente y me dice, mándame el contrato que te lo voy a firmar ya. Entonces le digo de vuelta, pero mi producto no hace lo que tú necesitas. Me dice, yo sé. Y le digo, pero... Me dice, pero yo hablé con tus 3 competidores y tus 3 competidores sin hacer el análisis me dijeron que no me preocupara que yo lo arreglaba, lo que quiere decir que no tienen ni idea cuál es el problema. Y en cambio tú entiendes el problema y aunque no lo puedas resolver, me vas a ayudar a resolverlo. Esa cuenta, además de que era grande, ¿okay? Creció en los siguientes 2 años 25%. Y volvemos, exacto, y una vez más. Y fue el sentimiento. O sea, tú es un ejemplo perfecto porque el sentimiento puede vencer a las digamos, a los aspectos fácilmente. Y ahí ese es un ejemplo perfecto de ello.
Esta tercera, habiendo tú trabajado con tecnología, te debes haber encontrado con varios casos, pero la E de yo la usé como expectativa. Y es que, y yo lo digo en la cápsula, yo lo dije, mira, tu cliente, ya sea por experiencias pasadas o por lo que le han contado a otras personas acerca de ti, tiene una expectativa de tu producto o servicio antes de hacer la interacción contigo. Lo que no debes hacer es ignorar esa realidad. El caso que yo comento, precisamente como yo trabajo con Xerox, a veces me dice, sí, pero es que aquel o este toner es más barato. Y yo, sí, tienes razón. Pero ¿cuántas páginas te permite imprimir? Tantas, ok. Esta te permite imprimir tantas. ¿Qué garantía tienes? No, tal, no tengo ninguna. Ok, esta si se daña o algo le pasa, yo te doy uno nuevo. Pero yo no estoy trabajando en déjame desmontar la expectativa. No, déjame entender la expectativa. Déjame pararme en la perspectiva del cliente y desde ahí ver si hay algo, teniendo la información de ambos lados, que te puedo dar que te genere más valor. Sin, una vez más, sin decir, no, chicos, los míos son más baratos. No, no, no. Vamos, ¿qué necesitas tú? Déjame tratarte bien para que te sientas bien. Ahora, de tu expectativa, si he hecho mi trabajo, ya yo sé la expectativa. En mi caso, yo sé que no somos la marca más barata. Pero en el caso de la isla, somos la marca que atiende mejor y que el toner te da más páginas por toner. Pero mi solución no es huirle a la expectativa, sino gerenciar y o la manejar la expectativa es muy expectativa. importante, ¿no? La expectativa es muy importante. Y es una de las cosas, de vuelta, que vienen, estas 4 elementos, no es, bueno, tengo uno, tengo otro, no, en realidad los necesitan los 4 y la expectativa, buena o mala, es muy importante porque significa la diferencia como para el cliente entre un gasto o una alianza. Las alianzas estratégicas se renuevan cuando el cliente tiene problemas económicos. Los gastos se eliminan. Yo trato de enseñarle esto mucho cuando hago coaching de compañías, porque es muy importante que el que vende el producto entienda. Tú puedes entrar dentro de esa compañía y puedes vender el producto, pero si tú no creas esa expectativa de manera correcta y tú no logras que tu producto, sea lo que sea, se convierta en un producto que la compañía vea como una alianza estratégica, el momento en el que cualquier cosa cambia, tú estás en la primera ronda de salida. Correcto, correcto. Y una de las cosas es la expectativa positiva es el mínimo necesario que tienes que alcanzar. Porque al ser la expectativa, si tú cumples con la expectativa, digamos que en términos académicos es un passing grade para pasar el examen. No es un 20. Es un, ok, me cumplieron. Pero eso no es suficiente para echar el cuento afuera. Y si la expectativa es negativa, es bueno que lo sepas de antemano para que puedas ayudar a desmontar esa expectativa. No en una confrontación, sino, una vez más, en mi caso yo les digo, sí, claro, pero ese tono lo vas a cambiar con tanta frecuencia, este no. Y aquí tienes, y por cierto, pero ojo, y les explico la cobertura y todo, o sea, les doy todo el valor agregado que les pueda dar. Y solamente después de dar ese valor agregado, ahora la expectativa cambia porque tú sientes, ya va, pero si mi expectativa era que este era el costo, digamos, y este es el precio, entonces tengo un valor a favor. Pero cuando el cliente siente que este es el costo, que este es el valor, y el costo es mucho más alto, no tiene sentido comprarlo. Y lo que tú decías ahorita es, si eres un costo, a la primera oportunidad van a salir de ti. Va a salir de ti. Mira, yo cuento de vuelta, yo me busqué cuando preparando para el show 4 historias, ¿no? Pero esto es una historia, yo entré a trabajar en esta compañía y lo primero que me dan para entrenar son cuentas que no habían pagado el servicio, ¿okay? Que estaban morosas y que estaban pensando a ver qué iban a hacer, ¿no? Bueno, levanto el primer número es
cliente de alto volumen, un contrato grande. Ok, levanto el teléfono, marco y la persona me atiende y lo primero que dice es, nombre de la compañía. Y yo, uff, esa no es la primera llamada que uno quiere Arrancamos hacer mal. cuando está empezando nada. Arrancamos mal. Y la mujer básicamente me dice, me pueden demandar por tu pepino. Entonces yo le digo, mira, está bien, nosotros estamos ya en ese punto y tú estás en ese punto. Ahora, vamos a decir algo, por lo que hice mis récords aquí, tú no fuiste quien firmó este acuerdo, ni yo fui quien te vendió el acuerdo. Entonces, ¿qué te parece si en vez de que tú se lo mandes al abogado, yo se lo mande al abogado, que van a ser lo único que van a hacer plata, ¿okay? No nos sentamos a ver si podemos resolver el problema o entender al menos cuál es el problema. Bueno, la mujer básicamente me dice, llámame en una semana, lo voy a pensar. ¿Okay? La llamó a la semana y me dice, está bien, estoy dispuesto a ver si tú logras arreglar el problema, pero no te voy a dar sino 15 días. ¿Está bien? Empezamos a trabajar en el problema, obviamente no se pudo resolver en 15 días, pero el trabajo consistente, ella entendió que era un problema más grande de 15 días, pero que no era que yo no estaba tratando. Con lo cual, dejamos, no solamente la historia de éxito viene aquí. Al sentarse al escuchar, ¿okay? Logramos que ellos pagaran la cuenta, ¿okay? Con lo cual se ahorró a ambos lados una cantidad de dinero significativa en abogados. Dos, con el pasar del tiempo compraron más productos, más licencias del producto. ¿Sí? Pero fue por eso, fue por la expectativa. El problema fue cuando esta persona hereda el producto, la persona que lo había vendido no estaba. Cuando esta persona trata de unir los cabos sueltos, no puede y la compañía no supo cómo manejar el caso, con lo cual generó frustración, una expectativa rota de un lado y una expectativa rota del otro, y un problema que parecía inconsolable, el cual no era, simplemente alguien tenía que sentarse a tratar de entender los dos puntos. Y una de las cosas que yo le digo mucho a los clientes, no a mis clientes, pero cuando hago trabajo de nuevo con negocios, es cuánto entiendes tú del cliente y cuánto escuchas tú lo que el cliente está diciendo para entender su problema o para responderle al cliente. Y mi experiencia es que la mayoría de la gente escucha para responderle al cliente, no para entender qué es lo que le está pasando al cliente. Porque muchas veces el cliente no sabe explicar el problema que tiene. El cliente no te va a decir, es que estoy frustrado que esto no pueden poner un calendario, no sé cómo poner el calendario. El cliente nunca te va a decir, yo no sé cómo poner el calendario. El cliente te va a decir, el producto que tú me vendiste no puede, el calendario no le funciona. ¿Okay? Tú tienes que tener Claro, la claro. capacidad de escuchar y explicarle y resolverle el problema. Pero si tú estás escuchando Y, para responder y dices, mire, hemos vendido 20 millones de teléfonos y los otros 20 millones funcionan, usted es un incapaz, pues eso no resuelve el problema. y fíjate que una de las cosas que yo menciono cuando hablo, siempre que hablo de atención al cliente, es que en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos, tu empresa vive de atender al cliente, no de ganarle un pleito al cliente. Y una de las maneras que la trato de explicar es con un chiste, que es que hay un tipo que va manejando y se le accidenta el carro, se le espicha un caucho. Tiene un flat tire y no tiene gato. El tipo abre la maleta del gato, del carro, no tiene gato, ya te lo sabes. El tipo ve una casa con 200 metros, empieza a caminar y en su cabeza empieza a tener un diálogo interno. Dice, bueno, cuando llegue allá le voy a pedir un gato prestado. Si no me lo prestan, bueno, le ofrezco $10. Y si todavía si no me lo presta, bueno, le ofreceré 20 porque yo tengo que llegar a la casa. Pero capaz tampoco me lo presta por 20. Bueno, si es así, le doy 50. Y el tipo a estas alturas, el tipo va caminando, llega a la casa, toca la puerta, sale un viejito lo más amable. Buenas, ¿cómo le doy ayudar? Mira, métete tu gato por el... Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Él hizo la expectativa y cuando llegó allá ni siquiera esperó que la realidad rebotara. Porque eso es lo que hacemos. Tenemos una idea creada en la cabeza y si me la vienes a confrontar, a veces ni siquiera te doy tiempo de que me confronte, sino que acciono en base a mi expectativa. Correcto, la razón por la que me ando riendo yo tanto es porque ese chiste lo contaba mi abuelo y me acordó mucho de mi abuelo. Pero es cierto, esa es la intención con la cual
la mayoría de la gente en soporte técnico responde. Y entiendo que conste, yo entiendo lo difícil que es responder la misma pregunta que parece obvia 200 veces a 200 personas diferentes. Pero, como le digo yo a las compañías, sí, pero eso es culpa de la compañía o del técnico de soporte. Porque si tú sabes que tú tienes 200 clientes preguntándote, diciéndote que el calendario no funciona, ¿ok? Entonces, tu trabajo es crear o una manera más simple de explicar el calendario, o un video, o un elemento que la gente pueda entender cómo crear. Cuando tú estás recibiendo 200 llamadas por cómo crear un evento en el calendario y no lo has resuelto, tu problema es a nivel compañía. Vuelvo de vuelta al ejemplo de las tarjetas de video. ¿Okay? Esto no era un problema de la compañía con la que yo trabajaba, esta era una compañía de la industria. Toda la industria tenía el mismo problema. Sí, una vez que lo resolvimos nosotros, toda la industria tuvo la calcomanía, ¿ok? Pero se fue un vuelve un problema de benchmark. la industria. Correcto. No, y es así, lo que tú dices es totalmente cierto. En el caso de las empresas, lo habíamos comentado, si tienes si tienes queja muy común, no es un problema del cliente. Hay otros casos, hay un cuento muy parecido de hecho lo voy a mencionar en una de las cápsulas a futuro, pero es con Starbucks, donde una señora llegó de muy mal humor, pidió su café y el tipo que la atendió le escribió una grosería en el vaso. Y la mujer fue y le tomó una foto y hasta un canal de local de televisión lo mostró. Entonces, claro, no es, cuando fueron a analizar el caso, fue, ok, sí, pasó esto, esto y esto. El chamo llevaba como 13 horas seguidas de turno. Entonces tú empiezas a pensar, ok, no es que lo estoy excusando, pero al mismo tiempo, porque yo estoy permitiendo que en la empresa esos turnos existan así si yo sé que para poder atender al cliente bien, necesito tener energía para poder torcer una queja en una experiencia positiva. La última letra, la O de oportunidad, en el original es W de want o querer. Yo preferí usar la palabra oportunidad porque en la queja, si tú conoces la necesidad, si manejaste bien los sentimientos, y me paro en la queja porque casi siempre que alguien necesita atención al cliente es porque es una situación de entrada negativa. Nadie te cliente para decirle, hola, te llamo para decirte que todo está bien y no tengo ningún problema. No sé tú, yo nunca he recibido esa llamada. Yo sí le he recibido la otra donde me dicen, tengo este problema. Ok, entonces, incluso si la persona está en el mejor humor, está este problema. Pero si tú conoces, como dices tú, si tú lo escuchas, puedes entender su necesidad. Si tú lo escuchas bien, puedes entender sus sentimientos y tratar de llevarlos hacia un área positiva. Si tú has escuchado al cliente, tú conoces cuál es la expectativa del cliente. Y precisamente si has escuchado al cliente, tienes ahora la oportunidad, porque conoces las necesidades, expectativas y sentimientos, tienes una oportunidad, la O de oeste, de sobrepasar esas expectativas. Que es para mí la meta más alta que puedes conseguir en un episodio de servicio al cliente. Y creo que la historia que contabas al principio de Apple es un claro ejemplo de eso. Y estoy seguro que toda esa historia la has compartido mucho más, mientras que si alguien sencillamente cumplía la expectativa, ¿qué tiene eso de extraordinario? Correcto. Y correcto, y es exactamente cuando tú logras como empresa esos momentos en los cuales la gente siente que tú fuiste más allá. Entonces, no solamente la gente no cuenta la expectativa. Si yo lo que estoy esperando que tú hagas es X y tú haces X, yo no lo cuento, solo lo que yo estaba esperando. Cuando tú llegas a Starbucks y pides un café 20 con foam, ¿okay? Y te dan ese café, tú no cuentas, no dices, no, yo me hicieron mi café. ¿No? Pero en cambio, cuando hay algo extraordinario, esos son los momentos que tú cuentas. La gente tiende a contar los dos extremos del espectro. Tendemos a contar cuando está muy bien, o
sea, por encima y cuando está muy por abajo. El problema está en que en la mayoría de las empresas es más lo que hay es por abajo que muy por arriba, porque se tiende a limitar ese éxito abundante, se tiende a limitar esas personas que van más allá, porque se tiende a ver a visión corta desde el punto de vista de los ejecutivos, ¿ok? El costo que significan esas oportunidades de sorprender al cliente, de maravillar al cliente, es lo que tú cuentas un poco de la isla. Yo te aseguro que la mayoría de tus clientes Xerox, ¿ok? No contempla, el momento que van a comprarla, el que estuvo el problema con el tóner y tú le mandaste una máquina de repuesto mientras tanto que le resolvió el problema, cuando tiene que cambiar la máquina, la otra opción no No cuenta. mira para los lados, no mira para los lados. Nosotros tuvimos un cliente una vez gubernamental, en un caso donde era una licitación de 4 años. Ellos en ese momento, no estaba aquí en ese momento, pero la gente que hizo la licitación legal, que nosotros nunca pudimos darles el mejor precio posible, sino que tuvimos que dar un precio muy alto. Porque no nos dejaban, nosotros dijimos, mira, déjanos hacer una investigación de tus necesidades de impresión y ese documento va a ser tuyo. Tú vas a poder usarlo para lo que tú quieras. Y no quisieron. Y tuvimos que darle un precio muy alto. Y después de eso pasamos 4 años tratando de bajarle el precio y atendiéndolos bien, y cuando pasaron los 4 años, ellos invocaron una cláusula de extenderlo 3 años más, sin hacer licitación ni nada. Dijeron, no, pero es que es con ustedes. Yo no quiero tener este problema más nunca de tener que lidiar con esto. Ustedes lo están haciendo bien, listo. Y ese maravillar al cliente, para mí la meta final de todo. Ahora, lo que tú decías de que la gente a veces pierde la visión, quizás también un poco empiezas a tomar por sentado al cliente. ¿Entiendes? Cuando quizás le pasa, hay gente que tanto al ejecutivo como a la persona que atiende, cuando son clientes repetitivos, a lo mejor los empiezas a tomar por sentado. Es un riesgo porque los ves mes tras mes, año tras año, y a lo mejor dices, ay, no, ya no lo tengo que maravillar. Como pasa a veces en las relaciones, en las relaciones hasta que aprenden a ser mejor en tus relaciones, donde mientras le estás cayendo a la mujer o al hombre, entonces eres maravilloso y flores todos los días y tal, y después, bueno, ya estamos acá. Ya no te tengo que maravillar todos los días. Creo que a veces pasa algo parecido con los clientes, y algo que tú mencionaste que me resonó mucho es cuando dijiste, bueno, es difícil responder 200 veces. Sí, pero eso me recordó a Jordan, cuando él decía, yo salgo todos los días y lo dejaba todo en la cancha porque había un chamo en el público que esta era la única vez que me iba a ver en vivo. Y yo no lo iba a decepcionar. Entonces la realidad es que el pasado no existe, el futuro no existe, el único momento que existe es este. Entonces, no es que te estás haciendo 200. En este momento, esta es la única persona que te está preguntando esto y eso es maravilloso. Aprovecha. Y es así, cuando tú logras explicarle a la empresa y tú logras explicarle al vendedor y tú logras explicarle a la persona de soporte técnico la importancia de maravillar a la otra persona del otro lado y de maravillarlo consistentemente. Hay dos cosas que pasan que son invisibles y que la gente no entiende hasta que suceden consistentemente, y es la parte gratificante que tiene para esa persona ese trabajo. Ese trabajo cambia. El momento en el cual tú como empresario le das chance a esa gente a que maravillen, por ejemplo, Zappos es un ejemplo de ello, en el cual Zappos tenía la oportunidad, correcto, de soporte al cliente tenía un margen, ¿ok?, en el cual él era libre de hacer las cosas. Correcto. Perdón, dime, ibas a decir algo. Y les daban el chance de que no tenían que obtener autorización, no había gerente que autorizara, simplemente el agente tenía el chance de hacerlo. Y la experiencia con el cliente era fantástica y el cliente volvía y compraba más y pedía más, justamente por eso fue lo que les permitió crecer a la velocidad que crecieron. Y es que si tú tienes una cultura que está generando ese tipo de servicio al cliente, ¿para qué vas a querer poner cortapisas de autorización? ¿Entiendes? Eso es como que tú tengas a Messi en tu equipo y cada 20 metros lo pares para decirle, ya va, no patees todavía. No.
Pero eso es exactamente lo que la gente hace. En vez de dejar que Messi juegue como Messi, no, yo no quiero jugar como Messi. A ver, va a jugar como juego yo. No, deja que juegue como Messi. Y todas Una de las las cosas más curiosas compañías, para mí, sí, todos los casos que uno ve casos de estudio en los cuales eso se permite, ¿ok? La experiencia de soporte técnico es increíble. Amazon es otro ejemplo en el cual el que está en soporte tiene un margen, ¿ok? En el cual ellos pueden tomar una decisión sin necesidad de autorización y después tienen un segundo margen donde la autorización es relativamente rápida. Pero ¿qué genera eso? Que el cliente es maravillado más veces que no. A mí cuando me dice, ¿por qué tú compras en Amazon? Porque yo en Amazon he tenido 2000 buenas experiencias y una mala. Entonces la mala que tuve se me olvidó. claro. No, pero fíjate algo muy importante, ¿no? Cuando hablamos de atención al cliente, con empresas pequeñas muchas veces el mismo equipo directivo está cerca del cliente. En la medida que la empresa crece, el equipo empieza a perder distancia con respecto al cliente. Y sin embargo, con empresas medianas y grandes, muchas veces, ¿cuál es le preguntan al directivo, al gerente, lo que sea, al CEO, no, ¿cuál es tu labor? Bueno, satisfacer al cliente. Tú no has visto al cliente en 5 años. Tú no has visto al cliente en 5 años. Pero si tú logras satisfacer a la persona que va a satisfacer al cliente, tienes algo. Lo he visto en empresas Mire, medianas, no solo pequeñas, medianas y grandes, donde yo le pregunto a la gente, mira, que no, quiero que me ayudes con el servicio al cliente. Y yo, pero ¿cómo estás tratando tú a la gente que atiende al cliente? ¿Cómo es lo que tienes tú, qué estás haciendo, qué training les has dado, qué bonos les estás dando, cómo los ayudas a sobrellevar las horas pico? Y me miran como que estoy diciendo locuras, pues, ajá, pero ¿cómo quieres tú que ellos traten al cliente de una manera distinta a la que tú, gerente, los estás tratando? Los estás tratando a ellos. Mira, yo tengo un conocido que tiene una cosa que cuando él me lo contó, yo ahora se lo recomiendo a gran parte de mis clientes, lo voy a dejar aquí en el show para la gente que nos escucha. Él puso en su calendario, ¿ok? Él creó un Calendly, ¿ok? Que es un link automático que se conecta a su disponibilidad en su calendario. Que hay un cierto número de espacios en su calendario que son exclusivos para clientes, ¿ok? Pues cada comunicación que sale a un cliente, las facturas, etcétera, dice, si usted quiere hablar con el CEO, haga clic en este link y accese directo a su calendario. No tiene ni que llamar ni que nada. ¿Okay? Lo que eso le ha dado a Genial. él, ¿okay? Es un acceso directo a los problemas de los clientes. ¿Okay? No es que lo pueden llamar 25 horas al día, no, tienen que hacer la cita. Pero lo que eso le ha dado a él es, Correcto. uno, un entendimiento del producto, del cliente y de los problemas que de otro modo él nunca hubiera sabido, pero al mismo tiempo le ha permitido crecer el producto y crecer un software nuevamente, ¿okay? Crecer increíblemente al punto que este año ellos sacaron un segundo software por el feedback. A raíz del feedback, él entendió que el software que él vende resuelve un problema para un cierto límite de gente, pero no resuelve el problema para un tipo de cliente que son clientes leales, que tienen años trabajando con él y que por el producto que es, lo han hecho trabajar, pero que no es. Entonces, lo que ellos hicieron fue que se fueron a codificar esta segunda solución. Lanzaron este segundo producto antes del COVID o durante el COVID, ¿okay? Pero es un producto realmente dentro de la misma familia, pero muy distinto. ¿Cómo lo descubrió? Lo descubrió eso. No solamente eso, él cuenta el cuento de un cliente de mediano importancia, ¿ok? En el cual, cuando él habló con el CEO, que le hizo la cita, ¿ok? Y el CEO, están hablando, el CEO le está hablando de los problemas que él tiene con el software como CEO. Entonces, cuando él le plantea, el CEO le plantea el problema, él le dice al CEO, pero ese problema en la computadora no existe. Y el CEO le soltó la carcajada y le dice, yo no tengo computadora, yo trabajo en un iPhone. ¿Ok? Y Correcto. él como CEO de la compañía dijo, a mí nunca, jamás se me hubiera ocurrido ese escenario. Ahora, ese escenario, en el siguiente pedazo del software, en la siguiente actualización del software, se solucionó. ¿Ok? Cambiaron lo que había Y que cambiar correcto. para que ese cliente no tuviera problemas.
¿Por qué? Porque si ese cliente tenía un problema, había chance de que otros clientes tuvieran el mismo. Pero si Claro, tú es una estás tan oportunidad. desprendido de ese soporte, pierdes las oportunidades. Básicamente es una oportunidad. Yo, como lo veo, precisamente, es lo que una vez más le digo, le trato de decir a los clientes cuando quieren hablar de customer services, entiéndelo como lo que es. Al fin y al cabo es una oportunidad de demostrarle al cliente que you got his or her back, tú estás ahí para apoyarle, y es una oportunidad de ver qué puedes hacer nuevo que te va a dar un nuevo mercado. Uno de los ejemplos que yo suelo citar en historias excelentes de servicio al cliente fue el Ritz-Carlton en alguna parte de Florida, no recuerdo exactamente qué ciudad, donde precisamente un tipo que vive de dar charlas y training en customer service iba ya a un evento. La esposa compró un vestido meses atrás para el evento, lo llevó al sastre, compró los accesorios, todo, ella estaba lista. Llegaron allá, lo manda a planchar y alguien en el Ritz-Carlton hizo algo mal y dañó el vestido. El hombre, el esposo, llama al front desk, le comunican al gerente y el tipo le dijo, no se preocupe, yo me encargo. Mandaron a la señora en una limusina a las tiendas, le compraron el vestido, le compraron el accesorio, le pagaron las alteraciones del vestido, la llevaron, o sea, la trataron como una reina. Y cuando en la noche la señora entró al salón, el personal del hotel estaba ahí aplaudiéndola, tal cual una reina. Entonces, una vez más, haber sido una experiencia negativa que el tipo iba a contar a miles de personas, se volvió un video en YouTube que han visto más de 100,000 personas. Y tú a veces cuando precisamente sacas la cuenta de eso en la diferencia entre lo que necesitas gastar para llegar ni cerca de eso en publicidad, es astronómico. Creo que ni siquiera estoy seguro que sea posible, porque con la publicidad no puedo crear el sentimiento. Solo lo puedo crear con la experiencia de una persona real. Ahorita creo que... Ajá, sí. Estaba en mute. No solamente Ahora sí. eso, sí estaban bien. No solamente eso, si tú lo piensas, cuando tú logras crear esas experiencias se extienden y se extienden. Como digo yo, cada experiencia increíble de ese tipo que tú logras producir, lo que genera es en venta muchas cosas. Porque ¿qué sucede? Si yo ahora voy y te digo, Fernando, tú y yo nos conocemos, tenemos una relación, hay una confianza. Ok. Te digo, oye, yo te recomiendo, si tú me dices que me quiero comprar un smartwatch, un reloj inteligente, ¿qué me compro? Yo te digo, mira, yo utilizo el Apple Watch, ¿ok? Y me encanta mi Apple Watch y lo uso todos los días, ¿ok? Es más, yo le recomiendo a la gente que ese es el mejor, ¿ok? Cuando tú vas a la tienda, ¿ok? Ya tú vas, mi recomendación tiene mucho más peso que el marketing que hace Apple, porque tú entiendes, tú le das Claro. el valor no solamente del marketing, sino de la opinión que yo te estoy dando. Lo mismo sucede en cualquiera de esos productos. Por ejemplo, yo tengo ahorita, a raíz de la pandemia, aquí cuando se me olvidó el nombre del tornado que pasó aquí por New Jersey y se nos cayó un árbol en el techo de la casa. ¿Okay? Nosotros hicimos el proceso, el día que se cae el árbol, se para una persona, ¿okay? Enfrente de la casa y me dice, ya conseguiste que venga a cortar el árbol. El árbol se había caído hace 10 minutos. ¿Okay? No solamente eso, además había sido un huracán, estaban árboles caídos por todos lados. ¿No? Me dice, yo tengo un amigo, te lo mando a traer. ¿Ok? Entiende que estás desesperado, tienes el techo en la casa y mientras más tiempo el árbol esté en el techo, más se daña, ¿no? O sea que no es un momento en el que estás buscando ahorrar, yo lo entiendo. ¿Okay? Claro. Él llamó a su trajo a su amigo llegó con las grúas, cortó el árbol, plan. Yo pagué lo que hay que pagar. Hablando con él, me digo, ¿tú qué haces? Me dice, yo soy contratista. Adivina quién reparó el techo, puso el techo nuevo, etcétera. Claro. ¿Por qué? ¿Fue el precio más barato? No, no fue el precio más barato, pero yo me senté con él muy honestamente y le dije, mira, aquí están los otros dos presupuestos, ¿cuán cerca puedes llegar del presupuesto? ¿Ok? Y así lo hicimos. No, ¿Por qué?
porque mi experiencia, no solamente eso, en el frente de mi casa, ¿okay? Él tiene ahora un letrero que dice, este techo fue reparado por CNC Construcción. Claro. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Mira, esas y cosas eso, tienen más valor de lo que la gente piensa. y fíjate que primero hablábamos cuando decías el producto, pero luego, y eso es lo que me gusta, que cambiaste a servicio, que fue el caso del contratista. En el producto es la oportunidad que tiene maravilla a tu cliente es quizás menor, porque solamente va a ocurrir en el momento de un problema. Pero en el servicio es aún mayor. O sea, si tu servicio, si tú ofreces servicios, el cliente cuando te recomienda a ti como persona. Y eso eso tumba muchas veces cualquier tipo de acreditación o elemento tecnológico. Y el mejor ejemplo que yo le digo a la gente es, imagina que llega a tu casa un tipo de 30 años con un grado de psicología y 3 grados de estudios específicos en niños, y te dice, no, mira, yo te cuido a los hijos. Y por otro lado llega una chama que le cuida a los hijos a un amigo tuyo. ¿A quién le dan tus hijos? A la chama que viene recomendada por un amigo tuyo. Así es. ¿Entiendes? Es así de grande. Entonces, a veces siento, no es que no me importe la calidad, pero dentro de la calidad, el servicio tiene que tener un componente. Tú tienes que sentarte y pensar cuál va a ser la experiencia que van a vivir, que tú quieres que vivan tus clientes. Cuando está todo bien y cuando las cosas salen mal. Y cuando las cosas salen Entonces, mal. eso no es exacto, porque van a salir mal, van a haber problemas. Pero es eso. Dentro de la calidad, no es la tarjeta de video es la más rápida. Mi carro es el que da mayor rendimiento por... No, ok. ¿Qué va a pasar cuando tengo un problema y te llame? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Y qué vas a responder? Y eso es para mí del servicio. Una de las cosas que hago acá, por ejemplo, yo tengo una empresa que hace juegos de mesa, que creamos nosotros mismos. Y hace poco creamos uno. Una señora me llama, ve el aviso en internet, me llama y pregunta dónde lo puede comprar porque quiere comprar los 2 que tenemos. Y apenas los acabamos de empezar a hacer. Y ella me dijo a mí, cuando nos contactó por el WhatsApp de la empresa, que lo quería hacer para su cumpleaños. Porque quería en su cumpleaños jugar juegos de mesa. Entonces yo le dije dónde los podía conseguir, pero también le dije que si ella quería, yo iba a la fiesta y les enseñaba a jugar. Y la señora feliz, yo estaba ya con mi hija de 11 años enseñándole a ellos a jugar. Y ella muy contenta. Y yo, claro, es que yo necesito que de alguna manera, veámoslo así, si tú me estás pagando a mí un servicio de $10 la hora y te doy un servicio de $10 la hora, fracasé. Así es. Punto. Si tú me estás pagando un servicio de $10 la hora, yo tengo que dar a ti por lo menos uno de 40, 50. Porque entonces tú le vas a empezar a decir a la gente. Y poco a poco, y no es tan lento tampoco, pero más pronto que tarde, mi precio por hora va a alcanzar o va a subir cada vez más, pero al mismo tiempo mi tiene que seguir subiendo cada vez. Así es. Así es. Y ahora, antes de que convirtamos esto en una sobredoble dosis, porque obviamente nuestro episodio de hoy se ha vuelto un episodio un poco más largo de lo que originalmente planteamos. ¿Qué nos es falta? Una dosis doble. No, estamos bien. Nos falta invitar a la gente. Y como lo comento, lo he comentado en los episodios del podcast y me gusta decirlo por acá, esto es para la gente que nos escucha, y si tienen algún tema pues feliz. Precisamente nos debemos a la gente que vaya diciendo, ok, eso me gusta, pero necesito saber más, a lo mejor acerca de cuatro, digamos, aparatos tecnológicos que te pueden ayudar a ahorrar tiempo. Tú, por ejemplo, que manejas todo precisamente a través de Google y Apple, tienes mucho que compartir. A lo mejor es
uno de los temas que quiero manejar es presentar pronto, es marketing para temporadas que vienen ahorita, o sea, Navidad, pero cualquier tema que la gente quiera escuchar, no solamente, también no piensen que solamente venimos y contamos lo que hemos vivido, sino que aparte de usar nuestra experiencia personal, hacemos investigación al respecto para poder dar valor. Así es, así es. Y pues de ese modo le damos las gracias a los que nos estuvieron en vivo hoy mientras estábamos hablando y eh, los invitamos todos los jueves a las 8:30 de la noche, hora del este, en los Estados Unidos, 8:30 de la noche, hora de Buen Aire, eh, a que vengan, se unan con nosotros aquí a WhatsApp. El podcast sale igualmente en Anchor, igualmente en Spotify, igualmente eventualmente va a llegar a Apple y a Google. Yo sé que Apple y a Google ya está en Estados Unidos, pero no sé cómo va la distribución global, pero ya está en Estados Unidos al menos. Así que también se pueden suscribir en cualquiera de, de estas plataformas. Y sin más, gracias por haber participado hoy en este episodio de Cápsulas Gerenciales Dosis Doble. Y déjennos saber qué quieren escuchar, cómo podemos ayudarlo. El objetivo de este episodio no es más que traer y ayudar con el conocimiento que tenemos a ustedes. Yo también quiero despedirme, darles gracias a los que escucharon. Quiero comentarles que la semana que viene el tema que va a estar en las cápsulas, y pues seguramente aquí también en Dosis Doble, es personas que fundaron su empresa más importante después de haber cumplido los 40 años. Porque muchas veces el mito es que no, el entrepreneurship es de jóvenes nada más, de veinteañeros. No. Y quiero dar unos ejemplos y se van a asombrar un poquito al ver cuáles son las empresas que fueron fundadas por gente de 40, 50, 60 años y dónde están hoy. Excelente. Así que hasta el jueves que viene. Con muchas ganas voy a venir a discutirlo el próximo jueves porque efectivamente como una persona que parte de lo que hace es ser ese coach de productividad y de productividad para las empresas, me encuentro con mucha gente que ese es uno de sus grandes miedos, que ya están muy viejos para empezar y yo siempre estoy en completo desacuerdo con eso. Pero bueno, eso es tema para la semana siguiente. Gracias. Así es. Hasta luego.